¿Cuántos han visto alguna vez o han leído acerca de un rescate? Un rescate por secuestro, por accidente, etcétera. El 10 de julio, hace relativamente poco, 12 niños tailandeses más su entrenador de fútbol, no sé quién se acuerda de esa noticia, entraron a una cueva. La cueva iba descendiendo, profundizándose, y comenzó a llover y la cueva se llenó de agua arriba y se quedaron presos adentro y no pudieron salir, y se quedaron allí como 15 días atrapados. Para el rescate se tuvieron que utilizar 50 y tantos buzos profesionales. Uno murió no ahogado, pero se desmayó y murió. Y los rescatistas, los buzos, tenían que entrar de a dos, ponerles oxígeno, máscara de buceo a cada niño y sacarlos uno por uno, y duraron varios días, pero todos se salvaron. ¿Alguien leyó esa noticia? Fue una noticia muy, muy importante. Ese fue un gran rescate. Este que vemos aquí también se parece, bastante espectacular. Hay otros tipos de rescates, ¿verdad? Por ser rehenes. Hay personas que han rescatado desde el espacio. No sé cuántos vieron la película Apolo 13, pero el 11 de abril de 1970, la nave espacial Apolo 13 despegó con el fin de dar varias vueltas exploratorias alrededor de la Luna, y a las 56 horas de vuelo estaban a 330.000 kilómetros de la Tierra, y los astronautas escucharon un estruendo. Uno de los tanques de oxígeno explotó y otro comenzó también a botar el oxígeno. Así que la misión no podía ser completada y ni siquiera sabían cómo iban a regresar. La estrategia para que sobrevivieran y para rescatarlos del espacio, y las directrices que tuvieron que darle, los pasos que tuvieron que dar, fue algo único y espectacular, fuera de serie. Tuvieron que inventar cómo racionar el oxígeno, tuvieron que inventar cómo atrapar el monóxido de carbono que se quedaba adentro. Tuvieron que inventar una nueva manera de orientarse, no por las estrellas como lo hacían, sino por el sol. Tuvieron que inventar una nueva manera de transferir energía de la nave que los iba a rescatar hacia ella, y muchísimas otras complicaciones. Esto fue real. Así que este fue un rescate también espectacular. A partir de ahí se hizo famosa la frase: Houston, tenemos un problema, que fue lo primero que dijeron los astronautas. Y a los americanos les gusta decir siempre eso: Houston, tenemos un problemita. ¿Cuántos saben que la pelea y el rescate que nosotros tenemos que llevar a cabo por nuestros hijos es aún más importante y más delicado que estos rescates que acabamos de mencionar? Le vamos a llamar a este mensaje peleando y rescatando a nuestros hijos. Vamos a aprovechar que noviembre es el mes de la familia y hablar un poco acerca de la familia. Este mensaje
quisiera dirigirlo en primer lugar a los padres de familia, pero también a los esposos. A los padres me refiero padre y madre, pero también a los esposos en cuanto al matrimonio. ¿Cuántos estamos teniendo luchas con nuestros hijos? No levante la mano, pero todos levantaron la ceja. ¿Cuántos aquí amamos a nuestros hijos? Eso sí, levante la mano. ¿Cuántos aquí amamos a nuestros hijos? Es increíble, Es increíble el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para con nuestros hijos. Ese amor lo ha puesto Dios con un propósito. Ahora le hago otra pregunta. ¿Sabe usted cómo está el corazón de su hijo? Esa es más difícil de responder, porque algunos pueden no saber ni tener idea. Pero le pregunto para que usted se pregunte qué conexión hay entre el amor que usted siente por su hijo y su preocupación por cómo está el corazón de su hijo. Si no ve la relación entre estas dos cosas, no está siendo un padre de parte de Dios, puesto por Dios para ellos. Una pregunta más. ¿Cuántos quieren pelear por sus hijos? ¿Cuántos quieren pelear por sus hijos? Ay, sí, levante su mano, ¿ok? Es importante, vale la pena. ¿Verdad que sí? Pelear. ¿Cómo que pelear? Alguno dirá, pero pastor, todos los días batallamos, ardua e incansablemente. Me levanto a las 5:30 de la mañana para plancharle la ropa, prepararle la leche y no sé qué y no sé cuánto. Esto es una batalla ardua. No me refiero a eso. Me refiero a pelear de parte de Dios, junto con Dios, las batallas de Dios para los propósitos de Dios. Quizás tú estás batallando mucho en tu crianza. Lo que yo te estoy preguntando es si tú estás peleando, batallando con Dios a tu lado y de parte de Dios, y las batallas de Dios. Es diferente. Pero vamos a este pasaje, aparentemente un poco extraño. Para los exégetas aquí, ¿cuál es el versículo central que encierra el tema de todo lo que trata este pasaje? ¿Cuál ustedes creen que es? No diga lloró hasta que se quedó sin fuerzas. Ese no es el mensaje. ¿Cómo llorar? Cuando tu hijo se porta mal. No. Yo creo que es el versículo 8. Define de qué se trata el capítulo entero. Perseguiré a esta banda, es decir, a los que secuestraron a su familia. ¿Podré alcanzarlos? Y la respuesta de Dios fue sí, persíguelos. Sí los alcanzarás, sin duda rescatarás a todos. El énfasis de este capítulo, de lo que se trata literalmente, es del rescate de la familia de David y su ejército, después que fueron capturados, por la intervención o la ayuda de Dios. Es claro que se trata de eso esta película, este drama, ¿verdad? Entonces, el texto, ¿qué le quiso enseñar a los israelitas? Es decir, cuando el pueblo judío leía la historia de los reyes, la historia de David, las peripecias del rey David, todo lo que padeció antes de ser rey,
¿eh? Cómo Dios estuvo con él. ¿Qué propósito tenía el primer libro de Samuel que estamos leyendo? Bueno, el tema aquí del texto es que Dios siempre prometió darle la victoria a su ungido, David. Y aquí vemos la victoria de David sobre los amalecitas por promesa de Dios para liberar a su familia que fue capturada. David muchas veces fue atacado, agredido, maltratado, perseguido por varias razones. La diferencia en este capítulo es lo que padeció de los varios padecimientos que tuvo el rey David, lo que padeció en cuanto a su familia, de las persecuciones que David tuvo y de los enemigos que David tuvo. Hubo una vez que el enemigo se la cogió con su familia y fue esta vez. ¿Ok? Y todo este capítulo, bueno, buena parte del libro, mejor dicho, la segunda mitad de este libro, muestra cómo Dios estuvo con David, los triunfos de David, cómo Dios guardó a David, su rey elegido. De eso se trata este capítulo, así de simple, así de sencillo. Eso es todo lo que usted tiene que leer aquí. Ahora, ¿qué nos puede querer decir esto a nosotros hoy? Porque no está hablando de cuando los ladrones secuestren a tu esposa y a tus hijos, o qué vas a hacer si te encuentras con los amalecitas, o cuándo debes huir, nada de eso. A nosotros, hoy día, ¿qué nos puede querer decir? Bueno, en cierto modo aquí hay una lección, aquí hay un ejemplo, aquí hay un principio de que también nosotros somos llamados a pelear por nuestras familias para librarlos de las garras del enemigo y más aún ahora que tenemos a alguien mayor que David que ya ha vencido por nosotros. En otras palabras, estoy yendo con cuidado, porque quiero que ustedes interpreten este texto, este pasaje conmigo, y quiero que ustedes piensen si lo que yo estoy diciendo es correcto. Y lo que yo estoy diciendo es que una manera de comparar, de trasladar este pasaje, es que al igual que lo que vemos aquí, nosotros somos llamados a pelear por nuestras familias para librarlos de las garras del enemigo, y más aún ahora que tenemos a alguien mayor que David, quien ya ha vencido por nosotros. Amén. Así que resulta que estamos hablando de batalla, de guerra, de rescate y de pelear. ¿Cómo? Sí, sorpresa. Mis hermanos, nosotros, al igual que David y su ejército, estamos en una batalla. Estamos en una guerra. Hay un enemigo. De hecho, hay 3 enemigos formidables de ti, pon tu nombre ahí, de tu alma. Hay unos enemigos formidables al acecho de tu matrimonio, de tu familia y de tus hijos. No estamos de vacaciones, ni estamos en un mundo amistoso, positivo y pacífico. No. Hay un enemigo que no solo quiere molestarnos la vida un poquito, sino que quiere en verdad destruirnos. Y si nos descuidamos, destruye a nuestros hijos, destruye
nuestro matrimonio. ¿Cuáles son las claves, los pasos para rescatar a nuestra familia de las garras del enemigo? Lo vamos a ver ilustrado en este suceso. Pero quiero detenerme de nuevo. ¿Cuántos de ustedes, pregunté, están pasando luchas con sus hijos? Luchas espirituales. Ahora bien, permítame hablar un poquito más del texto, un poquito de trasfondo. Como ya comencé a decir, y es importante, por favor, que usted, antes de escucharme a mí o a cualquier predicador, antes de que usted diga qué Dios tiene para mí, antes de que usted diga, Dios, dame algo para mi necesidad, antes de todo eso, es importante que usted tenga interés por la Escritura, interés por el texto, amor por la palabra, deseo de comprender la palabra. Amén. Usted no puede decir, no, yo solo quiero que Dios me hable algo. No. Como ya dije, Samuel es el libro que introduce la monarquía y el reino a la nación de Israel. Después de una etapa de mucha anarquía y esporádicas apostasías en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y Dios comienza a preparar la venida de su rey escogido para él gobernar a través de este. Un rey conforme a su corazón. Se escogió Dios, 1 Samuel 13:14. El primer rey lo escogió la nación de Israel para que los gobierne. Y era un rey como las demás naciones, un rey humano en la carne con propósitos carnales. Ese fue Saúl. Dios les advirtió todo lo que ese rey iba a hacer con ellos para su mal, en 1 Samuel 8. Ese rey fue desobediente a la voz de Dios y Dios lo desechó. Sin embargo, la salida de ese rey, es decir, Saúl, fue lenta y dolorosa. No quería dejar el trono para que lo tomara el único a quien Dios había designado. David como tipo de Jesucristo. Así que el propósito de este libro es traer una revelación más clara de Dios como rey de su pueblo y de el Mesías, el escogido, como rey y verdadero rey de Israel. Y Samuel trajo esas primeras revelaciones de cómo sería el reino de Dios. El pueblo de Dios como un reino. ¿Ok? Así que David ya fue escogido, pero estaba en la etapa de ser perseguido, como ya dije, por Saúl, el rey humano. Y aquí se narra una de las peripecias, de las muchas, que él atraviesa. En esta en particular, tuvo que ver no con él, sino con su familia. Y no tuvo que ver con Saúl, sino con otro enemigo. En este texto, por favor ponga sus ojos sobre él, hay 5 cosas que sucedieron en el rescate de la familia de David y de su ejército. Si usted quiere comprender mejor el texto, le voy a dar esas claves. De los versículos 1 al 6, lo que vemos es a la familia de David siendo capturada por el enemigo. Eso es lo primero, ¿ok? Estamos en pleno estudio bíblico. Los versículos del final del 6 al versículo 10, si tiene lápiz, ponga una rayita en su Biblia para dividirlo.
Lo segundo que se ve es que David va a Dios en busca de ayuda. Lo tercero que se ve, versículos del 11 al 16, es que David recibe información de cómo alcanzar al enemigo. Versículos del 11 al 16. Eso es lo tercero. Lo cuarto que se ve, versículos del 17 al 20, es David peleando contra el enemigo. Lo quinto que se ve, versículos 21 al 25, es que David rescata a las familias de los que no fueron a la batalla. Y lo último que se ve es, a partir del versículo 26, David enviando del botín a sus amigos. Pero no vamos a poder verlo todo. Eso es lo que dice este pasaje. Punto. Alguien puede decir, pero bueno, ¿y qué me interesa esto? O sea, ¿y qué me hace esto? Bueno, esto tiene un paralelo y nos da buenas lecciones. Número 1, para saber cómo pelear por nuestros hijos y para rescatar a nuestros hijos, número 1, hay que conocer quién es el enemigo y lo que es capaz de hacer. Amén. Versículos del 1 al 6. La familia de David es capturada por el enemigo. Miren que cuando llegó el enemigo, cuando ellos estaban ahí, en un descuido, estaban ausentes, estaban fuera, estaban en otra batalla. No dice ahí que fue culpa de ellos, pero el enemigo se aprovechó la mínima brecha, rendija, la ausencia de los soldados, de los cabezas de familia, de los que debían de pelear. Claro, era un ejército, eran soldados. Estaban peleando en tantas peleas que dejaron a la familia sola. Y ahí se metió el enemigo, ¿verdad? ¿Qué enemigo es este? Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿quiénes son realmente los enemigos de nuestros hijos? ¿Quién es realmente el enemigo del matrimonio? ¿Quién o qué es lo que puede cautivar a nuestros hijos para mal? David y sus hombres lloraron amargamente por sus familias y hasta respondieron con amargura y angustia, echándose la culpa. ¿Quién es el enemigo en primer lugar? La palabra es bien clara en eso, hermanos. Los enemigos que la Escritura describe como verdaderos y reales enemigos tuyos y míos son tres. Número 1, el pecado y la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19. Obras pecaminosas. El pecado de nuestra carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Cristo. Así que el pecado nos mata, nos destruye, nos puede llevar al infierno, nos aniquila, nos aleja de Dios, nos endurece, nos pervierte, nos corrompe. El pecado es malo, le decimos a los niños. Es negro, huele mal, hiede, es horrible. Y esa es la verdad. ¿Quién no sabe eso? Ajá, sí, pero hasta qué es pecado hoy en día es difícil saber. La gente hoy en día dice,
errar es humano, uno comete indelicadezas, uno tiene defectos, uno mete la pata y hay un montón de eufemismos para no usar la palabra pecado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene mucho en contra de las indelicadezas, de los defectos, de los errores y de las torpezas. Pero Dios sí tiene mucho en contra del pecado. Así que, ¿qué hay que hacer? Al pecado no llamarle pecado. Al pecado no pintarlo de ese color. Entonces hay muchas conductas que ya hoy en día no sabemos si son buenas o son malas. Que no sabemos si son pecados. Y mucho más cuando se trata de nuestros hijos. De nuestros niños tan chiquitos, tan tiernos, tan hermosos. Tiene 2 añitos, es un monstrico, pecador, tirano, perverso, terrible. Ay, es un bebé. Estamos perdiendo la batalla. El pecado es sencillo, hermanos. El pecado es desobedecer los mandatos de Dios, las prohibiciones de Dios, lo que Él ha establecido que Él prohíbe al hombre hacer, desear o pensar o decir. El pecado es estar en abierta rebelión y desobediencia contra Dios. La manera de conocer el pecado es muy sencilla. Si en algo Dios no se equivoca y dejó de manera clara, objetiva, específica, literal, contundente, incuestionable en la Biblia, es que es pecado. Éxodo 20, los 10 mandamientos son demasiado claros. Gálatas 5, 19 al 21, los frutos de la carne. Ahí hay otra lista. Manifiestas son las obras de la carne: inmoralidad sexual, adulterio, hechicerías, lascivias, pleitos, celos, iras, etc. Romanos 1, si está tomando nota, estas listas de vez en cuando es bueno repasarlas, porque es como el ABC que a uno se le puede olvidar. Romanos 1 del 28 al 32 tiene otra lista muy clara, muy bonita, muy colorida. Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleito, hasta, póngale música para sus hijos, engaño, malignidad, chismoso, detractores. De ahí sale un rap buenísimo. Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Colosenses 3, versículo 5, versículo 8, es otra lista muy clara. Efesios 5, versículo del 3 al 6, ni aún se nombren estas cosas. Otra que puede añadir a su lista es Apocalipsis 21. Versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Verdad que la Biblia habla muy negativamente acerca del pecado? ¿Cómo puede Dios querer traumatizar a un niñito
¿Y cómo puede Dios querer que le digan, mira, mijo, los que practican estas cosas, les espera el lago de fuego? Ese es el primer enemigo. Es mortal. Es terrible. Las consecuencias son fatales y destructivas. Segundo enemigo, Satanás. Busquen Juan capítulo 10. Este aparentemente es más difícil de conocer, porque del pecado hay una lista muy específica de lo que es pecado. Pero de Satanás se han inventado muchos cuentos, muchos disfraces, y solo una imagen con dos cuernos, con dos chifles, rojo así, horrible, es lo único que nos asusta de Satanás. Así que ¿dónde está el diablo? Es muy difícil de saber. Pero miren, la Biblia es sencilla. La Biblia enseña esto, que Satanás, una persona espiritual, real, un ángel caído, un demonio, el príncipe de los demonios, de los espíritus caídos. Dice la Biblia que Satanás es el tentador. Satanás es el engañador. Satanás es el mentiroso. Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás es el destructor. Satanás es homicida. Satanás es el rebelde y el enemigo de Dios. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Nada más. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Así que todo aquel que cae en el engaño, en la tentación, en condenación, en mentira, en destrucción, en rebeldía y en enemistad contra Dios, ha caído en manos de Satanás. ¿Sí o no? Si el que miente es él, si él es el inventor de la mentira y el mentiroso, y yo caigo en mentira, ¿ante quién yo he caído? Obvio, obvio. Si en este salón yo fuera el único que habla inglés, y usted comienza a hablar, a repetir palabras en inglés bajo la influencia de quién cayó, de mí, no puede ser de otro. Es así de simple. Una persona, amados hermanos, no tiene que estar endemoniada para estar siendo presa de los hilos, los ataques y la influencia de Satanás. Sí, Satanás puede usar sus poderes espirituales, demoníacos y opresivos para atacar a alguien. Él puede usar principados y potestades para gobernar e influir, pero normalmente las armas que él utiliza son el engaño, la rebelión, la desobediencia, la obstinación, el orgullo, la mentira y la enemistad con Dios. ¿Ven qué sencillo es esto? Eso es todo. No busquemos al diablo donde no está, pero sí busquémoslo donde sí está. Tercer enemigo, y este segundo enemigo, como dicen los teólogos dominicanos, es un pájaro malo. Es fuerte. Es el maestro del engaño. Es artista consumado en sembrar, tiene miles de años de experiencia sembrando rebelión, sembrando orgullo, sembrando engaño.
sembrando destrucción y mentira. Sabe mucho más que tú. No hay ninguna persona por sí misma, sin Dios, que sepa más que Él, ni que pueda más que Él. Sin Dios, digo. Con Dios es diferente. Tercer enemigo. Tan. No, no lo diga, no lo diga. Sí. ¿Cuál es? ¿Quién lo sabe? El mundo. El mundo mundial. Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es otro gran enemigo y es nuestro enemigo. No creamos que solo el pecado y Satanás son los únicos enemigos de nuestras almas. Este mundo tan lindo y provocativo que tanto anhelamos también lo es. El mundo es el cosmos, de donde viene la palabra cosmético, es el sistema, la corriente, el orden y los objetivos que gobiernan este mundo y saturan este mundo, que nos alejan de Dios, que están en contra de Dios y que ponen a Dios fuera y no lo ponen a Él en el centro. Repito, el mundo es el sistema, la corriente, el orden y los objetivos que gobiernan este mundo, que dejan fuera a Dios, que están contra Dios, que no ponen la gloria de Dios en el centro. Son valores de vida, filosofía de vida, actividades de vida que sacan a Dios del centro, que se oponen a Dios, que nos alejan de Dios. La Biblia define este mundo como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí está el enemigo que se metió, que se mete con nosotros, con nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Así que cuando nuestra familia está envuelta, fascinada, amarrada o dedicada al pecado, a lo mundano o a la rebelión de Satanás, nuestra familia está en manos del enemigo. Lo repito, cuando nuestro hogar, dentro de nuestro hogar, en la vida de los miembros de nuestra familia, están amarrados, están dedicados, están absortos, están cautivos, están fascinados con el pecado, con la mundanalidad, con la rebelión de Satanás, están ya capturados por el enemigo. El enemigo se los está llevando o quizás ya se los llevó, aunque no me haya dado cuenta. Volvamos a nuestro texto. Hermanos, el enemigo ataca a todas las clases sociales, a todas las edades de nuestros hijos, desde los más chiquitos hasta los más viejos. Ataca cualquier hogar, ataca el enemigo a las esposas también, por más lindas que sean. Y hasta los esposos a veces caen en manos del enemigo. A veces. Podemos. Y el problema está cuando no detectamos la presencia de nuestros enemigos o cuando no los conocemos. Primera de Samuel 30. Permítanme terminar esto primero con esta frase.
Escuche bien. Usted no puede pretender que en su casa no hayan batallas si el enemigo está atacando su hogar. Usted tendrá que enfrentársele y pelear. Usted no puede huirle a la batalla y anhelar un hogar pacífico y tranquilo y sin problemas si el enemigo ya está dentro. No. Usted tendrá que enfrentársele y pelear. ¿Dónde está el enemigo? Bueno, ya dimos bastante claridad de lo que es el pecado, de lo que es Satanás y de lo que es el mundo. Pero ¿dónde se mete? ¿Cuándo se mete? ¿Cómo se mete en el matrimonio? ¿Cómo se mete en los hogares? Ahí es donde nos coge sumamente desprevenidos. ¿Cuántos saben lo que es la guerra de guerrillas? Los guerrilleros, los terroristas. No es una guerra frontal, nunca, ni oficial. Son incursiones momentáneas para ir debilitando, para ir socavando. Les cuento una historia. El coronel Domingo Monterrosa Barrios, en la nación de El Salvador, era uno de los militares más reconocidos, prestigiosos, el único invicto en todas sus batallas, y era uno de los militares más ambiciosos y ávidos por derrotar a la guerrilla salvadoreña a comienzo de la década de los 80. Monterrosa era un excelente estratega, pero era débil en su presunción de la celebración de sus triunfos y muy precipitado en su deseo de triunfar. Los guerrilleros conocían su debilidad y planearon ponerle una trampa. El 23 de octubre de 1984, filtraron una información que decía dónde se encontraba la estación y el transmisor de la radio Venceremos, que era el principal órgano de propaganda de la guerrilla, y el coronel Monterrosa sabía la importancia que tenía esa radio, ¿ok? Así que él fue de una vez con su batallón a capturar la estación radial. La guerrilla fingió estar vencida rápidamente, se retiraron y el coronel se hizo del transmisor y de una vez llamó a los medios de comunicación para que publicaran la victoria que había obtenido. Capturamos la radio de los guerrilleros. Pero resulta que ese transmisor era una bomba. Desde que subió al helicóptero con el transmisor, salió volando y explotó. La detonaron y murió él con todos los que andaban con él. Así que, ¿quién venció? ¿Qué nos enseña esta historia? Que el enemigo muchas veces no está donde creemos que está. Por ejemplo, tus enemigos no son tus hijos. Por ejemplo, tus enemigos no son tus padres. Tu enemigo no es tu esposa. Tu enemigo no es tu esposo. Hay detrás alguien que se quiere aprovechar de eso. Si yo caigo en las garras de Satanás, como ya dije, si yo caigo en condenación, si yo caigo en rebelión, si yo caigo en engaño, caí en manos del enemigo. Yo puedo estar en circunstancias y en problemas y no caer en manos del enemigo.
Esta lección nos enseña también que la estrategia de nuestros enemigos es distraernos con situaciones menores, con problemas externos, para que no miremos el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cuáles son los enemigos? El pecado, Satanás y el mundo. Pero nosotros estamos distraídos en otra cosa. Nosotros creemos que el problema es el trabajo, el jefe, el dinerito que nos falta, el cansancio que tengo. Y vivo preocupado, luchando y concentrado en 1.000.000 de cosas. Y el enemigo, metiéndose. Y nuestro problema, hermanos, es que como cristianos tenemos un cristianismo, permítame alzar la voz, que se concentra en los problemas superficiales y vivimos inconscientes y descuidados y demasiado confiados de la carne, del pecado, de Satanás y del mundo. Ahí no somos buenos. Para otras cosas somos diligentes. Somos sabios para resolver un montón de problemas. En un solo día resolvemos 50 cosas externas, superficiales. Pero somos, permítame repetirlo, muy confiados cuando se trata de la carne, cuando se trata de Satanás, de la influencia de Satanás, del mundo, del pecado. Y repito la pregunta, ¿dónde se esconde el enemigo? Bueno, ya he dado la respuesta. Todo lo que promueva y permita el pecado y las obras de la carne. Todo lo que promueva o permita las obras de Satanás, el engañador, tentador, rebelde, desobediente y acusador. Y todo lo que promueva o permita la mundanalidad, mete de cabeza al enemigo en tu hogar. ¿Ustedes creen que es así? Este enemigo es más poderoso que nosotros. Y ahí pasamos a lo segundo. Solo uno nos puede librar. Amén. Pero lo bonito, ¿qué sintieron David y su ejército cuando vieron capturados sus familias? Lloraron, lloraron, lloraron profundamente, amargamente, hasta que se les acabó el lloro. Pocas veces sucede eso. Yo tengo mucha cuota reservada. Pero por sus hijos, por sus esposas, cuando vieron al verdadero enemigo, lloraron y lloraron. ¿Qué es llorar por nuestras familias? Llorar por nuestras familias no es llorar porque no tuviste las vacaciones que deseabas. No es llorar porque tu hijo se puso a llorar porque no le diste dinero para ir al cine. Es llorar y llorar y llorar por ver al enemigo destruyendo. Anote esa palabra. Destruyendo. El pecado destruye. Satanás destruye. El mundo destruye. Destruye, deshace los matrimonios. Yo recuerdo una pareja, no era de esta ciudad. Lindos hermanos, cuando los conocí, él tenía un llamado pastoral y todo.
La situación económica comenzó a traer discusiones, las discusiones comenzó a traer inconformidad, la inconformidad comenzó a traer presiones para que él buscara un mejor trabajo. El mejor trabajo comenzó a traer falta de tiempo, la falta de tiempo comenzó a enfriar las relaciones con falta de tiempo trajeron aspereza. Las asperezas trajeron, lo que le digo es literal. Yo lo vi. Era muy cercano a ellos. Trajo heridas y resentimientos y tuvieron la brillante idea, su esposa lo deseaba y él la apoyó, de que la esposa se fuera unos meses a Nueva York. Yo hablé con ellos, hablé, no, que así se va a despejar, que así se va a calmar, que así nosotros nos vamos a enfriarnos y retomar. Y se fue por 8 meses, cuando él fue a verla, ella tenía otro hombre. Hasta el día de hoy, esos hijos chiquiticos se criaron sin su mamá. Houston, tenemos un problema. Primera de Samuel 30. Segundo, pero miren esto, hermanos, aquí hay buenas noticias. Hay que venir a Dios en busca de ayuda. Final del versículo 6. La solución y la respuesta para una paternidad exitosa, para un matrimonio exitoso, está en Dios y solamente en lo que Él nos ofrece. No lo busques en otro, no te quedes sin buscar ayuda. A veces estamos confundidos y creemos que el dolernos, el quejarnos, el lamentarnos es buscar a Dios y eso no es buscar a Dios. Miren, lo primero que fue necesario es salir del desaliento. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. David pudo salir del desaliento, de la amargura y de la angustia. Ocurrió un milagro en su corazón inmediato. Óigame, después de llorar hasta quedarse seco, como decimos, de pronto, tatán, buscó fortaleza, ánimo, fe, fuerzas en el Señor. Y eso lo tienes que buscar tú, padre de familia. Es terrible cuando nos invade el desaliento, la falta de fe, cuando dejamos de ver quién es Dios, cuando dejamos de ver a Dios y cuando perdemos las fuerzas para luchar por nuestras familias. Si tú pierdes las fuerzas y el aliento, ya todo se perdió. Tienes que buscarlas en Dios. Amén. Hay creyentes que ya han tirado la toalla con sus hijos, que ya se han dado al abandono, que han claudicado en su labor de esposos, de padres, que piensan que ya no hay nada que hacer. Sin haberse ido de la casa, ya son padres ausentes espiritualmente, madres ausentes. Dejan a sus hijos que entren, que salgan, que digan, que hagan, que no hagan. Si quieren creer, si quieren no creer, ya yo no me meto, ya yo no puedo. ¿Qué? No. Y miren qué bello el versículo 7. David fue al sacerdote, que era el intercesor entre ellos y Dios. Es decir, busque a Dios, ore, interceda. Usted tiene un Padre, usted tiene un Dios, usted tiene un Salvador, usted tiene un ayudador, usted tiene un amigo, usted tiene un defensor.